El ambiente en la sala era solemne, impregnado de tristeza y silencio. Decenas de flores blancas adornaban el salón, llenando el aire con un aroma dulce que contrastaba con la amargura del momento. Familiares y amigos se reunían alrededor del ataúd cerrado, en el centro de la habitación, despidiendo a Elena, quien había sido declarada muerta tras un trágico accidente apenas una semana atrás. Su ausencia pesaba como una piedra en el corazón de todos. Tomás, de tan solo 7 años, permanecía junto a su abuela, aferrado a su pequeño traje que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus ojos, enormes y brillantes, recorrían cada rincón del salón con inquietud, como si buscara algo, mientras los adultos murmuraban palabras de consuelo y lágrimas rodaban por las mejillas de los presentes. El niño comenzó a moverse hacia el ataúd. «Tomás, quédate aquí», susurró su abuela tomándolo del brazo, pero el niño se soltó con un movimiento brusco. Sin previo aviso, Tomás corrió hasta el centro del salón y con una voz firme que no parecía corresponder a su edad, gritó: «¡Mamá está viva! ¡No está ahí dentro!». El silencio se rompió como un cristal. Todos los presentes giraron la cabeza hacia él, sus rostros reflejando incredulidad y consternación. Algunos intentaron calmarlo, susurrando que estaba confundido, que todo era producto de su dolor. Pero Tomás no se detuvo. Apuntó con el dedo al ataúd, insistiendo: «¡Abran! ¡Abran el ataúd! Mamá no está ahí». El padre de Elena, Ernesto, un hombre robusto con el rostro endurecido por los años, se levantó de su asiento visiblemente molesto. «Esto es una falta de respeto», dijo, caminando hacia el niño. Su tono era firme, pero en el fondo de sus ojos se podía percibir un atisbo de duda. «Déjenlo hablar», intervino Marta, la hermana mayor de Elena, con voz temblorosa. Había algo en la mirada de Tomás que la inquietaba profundamente. El salón se llenó de murmullos mientras algunos invitados expresaban su oposición. «Esto es una falta de respeto», dijo uno de los presentes. Otros intentaban calmar a Tomás, pero la insistencia del niño y la mirada inquietante de Marta lograron que Ernesto cediera. «Ábranlo», ordenó finalmente, aunque su voz estaba cargada de dudas. El trabajador de la funeraria, visiblemente incómodo, quitó los seguros con manos temblorosas. Cuando la tapa se levantó, el silencio fue reemplazado por un grito ahogado de sorpresa. El ataúd estaba vacío. Dentro, solo había algunas bolsas llenas de arena que habían sido colocadas para simular el peso de un cuerpo. Un silencio sepulcral envolvió el lugar. Los ojos de los presentes se llenaron de horror, mientras el rostro de Ernesto palidecía. Marta llevó las manos a su boca, incapaz de procesar lo que veía. Tomás, en cambio, se mantuvo firme, con la seguridad inquebrantable de que tenía razón. «Se los dije», exclamó el niño. «Mamá está viva». La confusión dio paso al caos. Algunos intentaron llamar a la policía de inmediato, mientras otros discutían acaloradamente, buscando explicaciones. ¿Cómo era posible que Elena no estuviera en el ataúd? ¿Quién había permitido que se realizara un funeral sin un cuerpo? Marta, aún en estado de shock, tomó a Tomás de los hombros y lo miró directamente a los ojos. «Tomás, cariño, ¿cómo sabes que tu mamá está viva?», preguntó, tratando de mantener la calma. El niño la miró fijamente, como si su respuesta fuera lo más obvio del mundo. «Lo sé, porque la escuché. Anoche en mi habitación me llamó. Me dijo que la encontrara. Su voz venía de la ventana, y cuando me acerqué vi algo extraño en el jardín. Era su collar favorito, el que siempre llevaba. Lo tomé y lo tengo aquí», dijo, sacando un pequeño colgante del bolsillo. Marta lo reconoció de inmediato, sus ojos llenándose de lágrimas. La incredulidad se mezcló con el pánico entre los presentes. Ernesto, incapaz de mantenerse en pie, se dejó caer en una silla, llevándose las manos a la cabeza. Marta apretó los labios, su mente luchando por encontrar una explicación lógica. Pero no había nada lógico en lo que estaba sucediendo. Las preguntas se acumulaban. ¿Dónde estaba Elena? ¿Por qué alguien haría algo así? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que Tomás supiera algo que nadie más había notado? El murmullo entre los invitados crecía, pero una cosa estaba clara. Esto no era un error común. Era el inicio de un misterio que cambiaría para siempre la vida de esa familia. El salón del funeral, antes silencioso y solemne, se había convertido en un hervidero de murmullos y miradas desconcertadas. Algunos intentaban encontrar respuestas lógicas,
mientras otros no podían ocultar el miedo en sus rostros. Ernesto se levantó de su silla con esfuerzo, su mirada fija en el ataúd vacío. El peso de la situación parecía haberlo envejecido en cuestión de minutos. «Esto no tiene sentido», murmuró, apretando los puños. Luego alzó la voz, dirigiéndose al trabajador de la funeraria. «Explique esto ahora mismo. ¿Dónde está mi hija?» El hombre, nervioso, retrocedió un paso. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras intentaba dar una respuesta. «Señor, yo no sé nada. El ataúd llegó sellado directamente desde el hospital. Nosotros solo lo preparamos para la ceremonia». Las palabras no hicieron más que aumentar el desconcierto. Marta, aún sosteniendo a Tomás, miró a su padre con el ceño fruncido. «Papá, ¿y si Tomás tiene razón? ¿Y si mamá está viva?», preguntó con un hilo de voz, temerosa de la reacción que su pregunta podría provocar. Ernesto, sin embargo, no respondió. Sus ojos, inyectados de rabia y dolor, recorrían a cada persona en la sala como si buscara al culpable. Finalmente, volvió su atención a Tomás, quien permanecía impasible. «Tomás, hijo, dime la verdad», dijo agachándose hasta quedar a su altura. «¿Cómo sabes esto? No puedes decir algo así sin una razón». El niño lo miró directamente a los ojos con una expresión seria y segura. «Te lo dije, abuelo. Mamá me habló anoche. Estaba en mi habitación y me dijo que no estaba muerta, que tenía que buscarla». El silencio volvió a caer sobre el salón, pero esta vez era más pesado, más tenso. Las palabras de Tomás resonaban como un eco inquietante. Algunos asistentes comenzaron a murmurar entre ellos, especulando sobre la posibilidad de que el niño estuviera confundido o inventando la historia para lidiar con el dolor de la pérdida. «Esto es ridículo», gruñó Ernesto, poniéndose de pie de golpe. «No podemos basarnos en las palabras de un niño. Hay una explicación lógica para todo esto. Voy a hablar con el hospital ahora mismo». Sin esperar una respuesta, Ernesto tomó su celular y salió del salón, dejando a Marta y Tomás con el resto de los presentes. Marta, por su parte, sentía que algo no encajaba. Su instinto le decía que Tomás no estaba mintiendo, pero aceptar lo que decía significaba enfrentar algo más grande, algo que podía cambiarlo todo. Tomó a Tomás de la mano y lo llevó a un rincón más apartado, lejos de las miradas inquisitivas de los demás. «Tomás, cariño, ¿puedes contarme exactamente lo que viste o escuchaste? No tengas miedo, estoy aquí contigo». El niño respiró profundamente antes de hablar. Era de noche. Estaba soñando con mamá, como siempre, pero de repente la escuché. Era su voz. «Estoy seguro», me dijo. «Tomás, estoy viva. No creas lo que te dijeron. Encuéntrame». Las palabras de su sobrino la dejaron helada. Si lo que decía era cierto, alguien había mentido, y esa mentira ocultaba algo más oscuro de lo que podían imaginar. El murmullo del salón seguía creciendo mientras Marta intentaba procesar las palabras de Tomás. Su mente buscaba desesperadamente una explicación, algo que encajara con la realidad que conocía, pero cada posibilidad parecía más aterradora que la anterior. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si Elena realmente estaba viva? Si era así, ¿por qué alguien les haría creer que había muerto? Ernesto regresó al salón con el celular aún en la mano y el ceño fruncido. Había intentado contactar al hospital, pero nadie le dio una respuesta clara. La única información que obtuvo fue que el cuerpo había sido entregado a la funeraria bajo la supervisión de un tercero, un detalle que lo hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. «Algo no está bien», dijo mirando a Marta. «El hospital no tiene respuestas. Dicen que alguien supervisó la entrega del cuerpo, pero no pueden decirme quién». Marta entrecerró los ojos, desconfiada. «¿Un tercero? ¿Quién?» «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó tratando de mantener la calma mientras apretaba la mano de Tomás. «No lo sé, hija, pero voy a averiguarlo. Esto no puede quedar así». Antes de que Ernesto pudiera continuar, un hombre mayor, uno de los amigos más cercanos de la familia, se acercó con expresión seria. Se llamaba Rogelio y había conocido a Elena desde que era niña. «Ernesto, Marta, necesito hablar con ustedes. Hay algo que no he dicho antes porque no quería preocuparlos, pero creo que es importante ahora». Ambos lo miraron con atención. Rogelio respiró profundamente antes de continuar. «Hace unos días, antes de que confirmaran la muerte de Elena, fui al hospital a visitarla. Cuando llegué me dijeron que no estaba en su habitación, que había sido trasladada a otra área. Pregunté por qué,
pero nadie quiso darme una respuesta clara. Pensé que tal vez era una emergencia y no insistí más, pero ahora esto me parece extraño. Marta sintió cómo su estómago se retorcía. Ese detalle encajaba perfectamente con lo que Tomás había dicho. Si Elena había sido trasladada, ¿a dónde la habían llevado? ¿Y por qué nadie en el hospital había informado a la familia? ¿Por qué no nos lo dijiste antes, Rogelio?, preguntó Ernesto, su voz cargada de reproche. No quería alarmarlos, Ernesto. Ya estaban pasando por suficiente con la noticia de su muerte. Pero ahora creo que hay algo más detrás de todo esto. El silencio volvió a caer entre ellos. Marta sabía que tenían que actuar rápido. Si había alguna posibilidad de que Elena estuviera viva, no podían quedarse de brazos cruzados. «Papá, tenemos que ir al hospital y exigir respuestas. Esto no puede esperar más», dijo Marta, con determinación en la voz. Ernesto asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Miró a Tomás, quien seguía a su lado, firme como una roca. «Si Elena está viva, la encontraremos», prometió Ernesto. Pero en el fondo, temía lo que descubrirían. Ernesto y Marta no perdieron tiempo. Dejaron a Tomás con su abuela en casa y se dirigieron directamente al hospital. Durante el trayecto, el silencio en el auto era denso, cargado de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Las palabras de Rogelio y las afirmaciones de Tomás resonaban una y otra vez en sus cabezas, alimentando una mezcla de miedo, esperanza y desconfianza. Al llegar al hospital, Ernesto caminó directamente hacia el mostrador de recepción, con la mandíbula tensa y los ojos inyectados de determinación. «Queremos hablar con el director. Es sobre el caso de mi hija, Elena García», exigió, golpeando suavemente la superficie del mostrador con la palma de la mano. La recepcionista, una mujer joven con expresión amable, parpadeó sorprendida. «Señor, tendría que agendar una cita para hablar con el director». «¿Cuál es la situación exactamente?», preguntó con cautela. «Mi hija fue declarada muerta y enterrada, pero hoy descubrimos que su ataúd estaba vacío», dijo Ernesto con dureza. Su voz atrajo la atención de varias personas en la sala de espera. La mujer abrió los ojos de par en par, claramente impactada por lo que acababa de escuchar. Sin decir una palabra, tomó el teléfono y marcó un número interno. «Espere aquí, por favor. Haré que alguien los atienda enseguida». Minutos después, un hombre alto y de cabello canoso apareció. Vestía un traje elegante y llevaba un maletín negro. Se presentó como el doctor Montenegro, subdirector del hospital. «Señor García, señora Marta, entiendo que tienen preocupaciones sobre el caso de la señora Elena García. Por favor, acompáñenme a mi oficina», dijo con un tono profesional, aunque en sus ojos había una ligera sombra de incomodidad. Una vez en la oficina, Ernesto no perdió tiempo. «Exijo respuestas. Mi hija fue declarada muerta, pero hoy descubrimos que el ataúd está vacío. ¿Cómo puede explicarse eso? ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi hija?». Su voz era un gruñido bajo, cargado de rabia contenida. El doctor Montenegro respiró hondo, intentando mantener la calma. «Señor García, esto es inusual, por decirlo menos. Según nuestros registros, el cuerpo de la señora García fue entregado a la funeraria correspondiente tras su fallecimiento en el área de cuidados intensivos. No hubo irregularidades en el proceso». «Eso es mentira», interrumpió Marta golpeando el escritorio. «Un amigo de la familia vino a visitarla y le dijeron que la habían trasladado a otro lugar. ¿Cómo explica eso?». El médico pareció vacilar un momento. Bajó la mirada hacia su escritorio, sus manos entrelazadas con nerviosismo. «Esa información no figura en nuestros registros, pero investigaré personalmente el asunto. Por favor, denme un momento». Se levantó y salió de la oficina, dejando a Ernesto y Marta solos. Marta miró a su padre, cuyo rostro reflejaba una mezcla de enojo y frustración. «Papá, nos están ocultando algo. Lo sé, y no pienso irme hasta saber qué pasó con mamá». Antes de que Ernesto pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Una enfermera mayor, con expresión seria, entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. «Ustedes necesitan saber la verdad», dijo con voz firme. «Pero no será fácil de escuchar». La enfermera cerró la puerta detrás de ella con un movimiento rápido, asegurándose de que nadie pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. Su expresión era seria, casi fría, como si estuviera cargando un peso que había decidido liberar de una vez por todas. «Mi nombre es Rosa»,
comenzó mirando directamente a Ernesto y Marta. Llevo más de 20 años trabajando en este hospital y he visto cosas que preferiría olvidar, pero lo que sucedió con su hija, no puedo ignorarlo. Ustedes merecen saber la verdad. Marta se inclinó hacia adelante, aferrando con fuerza los brazos de la silla. Ernesto permaneció inmóvil, pero sus ojos mostraban una mezcla de furia y esperanza. ¿Qué sabe usted?, preguntó Ernesto, con voz grave. Rosa suspiró profundamente antes de hablar. Elena no murió en cuidados intensivos, como les dijeron. Esa fue una mentira que alguien fabricó. La trasladaron a un área restringida del hospital, donde he visto casos sospechosos. Nunca nos dan explicaciones, pero los pacientes que son llevados allí rara vez vuelven a aparecer. Cuando preguntamos, nos dicen que no es asunto nuestro. El corazón de Marta empezó a latir con fuerza. Era como si las piezas comenzaran a encajar, aunque lo que formaban era un cuadro aterrador. ¿Por qué nadie nos dijo esto antes? ¿Por qué nos hicieron creer que estaba muerta?, exigió Marta alzando la voz. Rosa la miró con pesar. Porque quienes manejan esa área tienen poder, más del que ustedes pueden imaginar. No es la primera vez que algo así sucede, pero cuando escuché que el ataúd estaba vacío, supe que tenía que hablar. Hay algo más grande detrás de esto, algo que pone en peligro a cualquier persona que se atreva a investigarlo. ¿Sabe dónde está mi hija?, interrumpió Ernesto, su voz temblando de rabia. Rosa negó con la cabeza, pero sacó un papel doblado de su bolsillo. No sé dónde está ahora, pero recuerdo haber visto su nombre en uno de los documentos que firmaron cuando la trasladaron. Apunté el nombre del médico responsable, aunque podría meterme en serios problemas por esto. Su nombre es el Dr. Salcedo. Él dirige esa área restringida. Ernesto tomó el papel con manos temblorosas. El nombre era desconocido para él, pero se grabó en su mente como una llave que podría abrir la puerta hacia la verdad. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Marta, su voz llena de determinación. Usualmente está en el ala norte del hospital, pero rara vez aparece públicamente. Tendrán que ser cuidadosos. Si él descubre que lo están buscando, no sé lo que podría pasar, advirtió Rosa. Ernesto se puso de pie de un salto, su semblante endurecido. No me importa lo que haga falta. No voy a descansar hasta encontrar a mi hija. Rosa asintió, su rostro mostrando una mezcla de admiración y preocupación. Entonces deben actuar rápido. Cada segundo cuenta. Sin decir más, Ernesto y Marta salieron de la oficina, con el papel en mano y un objetivo claro: encontrar al Dr. Salcedo y descubrir qué le había sucedido a Elena. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginaron. Ernesto y Marta caminaban rápidamente por los pasillos del hospital, sus pasos resonando con fuerza mientras el eco se mezclaba con el bullicio cotidiano del lugar. El nombre del Dr. Salcedo estaba grabado en sus mentes como un faro que guiaba su búsqueda. Sabían que cada segundo era crucial, pero también entendían que estaban entrando en un terreno peligroso. «Tenemos que ser cuidadosos, papá», susurró Marta mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los seguía. «Si este hombre es tan poderoso como Rosa dice, no podemos actuar impulsivamente». «No me importa cuán poderoso sea», gruñó Ernesto, apretando el papel con el nombre del médico en su mano. «Si él sabe dónde está Elena, lo haré hablar». Llegaron al ala norte del hospital, donde la atmósfera era notablemente diferente. Los pasillos eran más silenciosos, menos transitados, y las miradas de los pocos empleados que se cruzaban con ellos eran esquivas. Marta sintió un escalofrío al darse cuenta de que este lugar parecía diseñado para esconder secretos. «Disculpe», dijo Ernesto, deteniéndose frente a una enfermera joven que pasaba con una bandeja. «Buscamos al Dr. Salcedo. ¿Dónde podemos encontrarlo?». La enfermera pareció tensarse al escuchar el nombre. Sus ojos se movieron nerviosamente antes de responder. «El Dr. Salcedo no está disponible en este momento. Solo atiende casos específicos. ¿Puedo ayudarles en algo más?». «No estamos aquí para una consulta», respondió Ernesto con firmeza. «Necesitamos hablar con él ahora mismo». «Es urgente». La enfermera titubeó, pero finalmente señaló una puerta al final del pasillo. «Su oficina está allí, pero no estoy segura de que lo encuentren. Él no suele recibir visitas sin cita previa». Sin decir más, Ernesto y Marta se dirigieron hacia la puerta indicada. Al llegar, Ernesto la empujó sin vacilar, descubriendo una oficina amplia, con muebles elegantes y una gran ventana que daba al exterior. Sin embargo, el lugar estaba vacío. «¿Y ahora?»,
preguntó Marta, sintiendo cómo la frustración comenzaba a invadirla. Ernesto examinó la oficina rápidamente, buscando cualquier pista que pudiera darles una ventaja. En el escritorio, encontró un portapapeles con documentos parcialmente cubiertos. Uno de ellos llamó su atención de inmediato. «Mira esto», dijo, señalando una hoja donde aparecía el nombre de Elena junto a una lista de otros pacientes y una dirección desconocida. «¿Qué es eso?», preguntó Marta, acercándose para leer. «Parece un registro de traslados», respondió Ernesto, frunciendo el ceño. «Y esta dirección no es del hospital». Antes de que pudieran analizarlo más, escucharon pasos acercándose. Marta agarró rápidamente el documento y lo guardó en su bolso. Ernesto se giró justo cuando un hombre alto y de rostro severo entraba en la oficina. Su bata blanca llevaba el nombre que buscaban, Dr. Salcedo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, su voz cargada de autoridad. Ernesto dio un paso adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Estamos buscando a mi hija, Elena García. Sabemos que usted sabe dónde está. No nos iremos hasta obtener respuestas». El doctor Salcedo los miró con una sonrisa fría, cruzando los brazos. «Creo que se han equivocado de lugar. No tengo idea de quiénes son ni de qué están hablando». Marta sintió cómo la tensión en la sala aumentaba. Sabía que estaban pisando terreno peligroso, pero también sabía que ya no podían retroceder. La búsqueda de Elena apenas comenzaba, y no se detendrían hasta encontrarla. El aire en la oficina del doctor Salcedo era tenso, casi irrespirable. Marta apretaba el bolso contra su pecho, donde había escondido el documento con la dirección, mientras Ernesto permanecía firme frente al médico, con los ojos inyectados de ira. «No voy a repetirlo, Salcedo», dijo Ernesto, su voz resonando como un trueno en la sala. «Sé que mi hija estuvo aquí, y sé que usted la trasladó. Quiero respuestas, ahora». El doctor Salcedo arqueó una ceja, aparentando calma, pero sus ojos mostraban un destello de incomodidad. «Señor García, entiendo que está pasando por un momento difícil, pero me temo que no sé de qué me está hablando», respondió con una voz ensayada, controlada. Marta, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Había decidido que la diplomacia no les llevaría a ningún lado. «No se haga el desentendido. Sabemos que Elena fue trasladada desde este hospital. Encontramos su nombre en los registros. Usted está involucrado y no vamos a parar hasta que nos diga dónde está», dijo con determinación. Salcedo los miró con una sonrisa falsa que apenas ocultaba su creciente nerviosismo. «Esos registros no prueban nada. Incluso si su nombre aparece ahí, eso no significa que yo tenga información sobre su ubicación actual. Además, cualquier traslado que realizamos está documentado y aprobado. No hay irregularidades». «¿Irregularidades?», repitió Ernesto, dando un paso más cerca, hasta quedar frente a frente con Salcedo. «¿Cree que esto es un trámite burocrático? Mi hija fue declarada muerta, pero hoy descubrimos que su ataúd estaba vacío. ¿Eso le parece regular?». Salcedo abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. El médico se giró hacia su escritorio y miró el identificador de llamadas, frunciendo el ceño. «Debo atender esto. Les pido que salgan ahora mismo de mi oficina», dijo con un tono que pretendía ser autoritario, aunque su nerviosismo era evidente. «No vamos a ningún lado», dijo Marta, adelantándose hasta quedar al lado de su padre. «Y no piense que vamos a dejar esto en manos de la policía. Si algo le ha pasado a mi madre, lo haremos público. El nombre de este hospital estará en todos los titulares». Las palabras de Marta parecieron afectar a Salcedo. Su mandíbula se tensó y por un momento su máscara de calma se resquebrajó. «No entienden en lo que se están metiendo», dijo en un tono bajo, casi un susurro. «Esto no es algo que puedan resolver amenazándome. Hay personas mucho más poderosas involucradas en esto. Si siguen insistiendo, no solo estarán poniendo en riesgo a su hija, también estarán poniéndose en peligro ustedes mismos». El impacto de sus palabras cayó sobre Marta y Ernesto como un balde de agua fría. Por un instante, el miedo se apoderó de ellos, pero Marta fue la primera en recomponerse. «Si cree que nos va a intimidar, está muy equivocado», dijo con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. «Díganos lo que sabe, o lo averiguaremos por nuestra cuenta». Salcedo los miró en silencio, evaluando sus opciones. Finalmente suspiró y se acercó al escritorio. «No puedo decirles todo, pero les daré un consejo.
Si realmente quieren encontrarla, vayan a la dirección que está en esos registros, pero háganlo con cuidado. Y no digan que fui yo quien se los dijo. Sin otra palabra, Salcedo abrió la puerta de su oficina, invitándolos a salir. Ernesto y Marta intercambiaron una mirada cargada de determinación antes de marcharse. Ahora tenían un nuevo objetivo, la dirección misteriosa del documento. Y aunque el camino por delante parecía lleno de peligros, sabían que no podían detenerse. Elena los necesitaba. La noche había caído cuando Ernesto y Marta llegaron a la dirección encontrada en el documento. El lugar era una vieja fábrica en las afueras de la ciudad, un edificio gris y olvidado, rodeado de un muro alto con alambre de púas. Las luces de los postes parpadeaban débilmente, iluminando apenas el área, lo que aumentaba la sensación de inquietud. ¿Seguro que este es el lugar?, preguntó Marta, mirando a su padre mientras estacionaba el auto a una distancia segura del portón principal. «Es la única pista que tenemos», respondió Ernesto, apagando las luces del auto y mirando el edificio con desconfianza. «Si Elena está aquí, la encontraremos». Ambos permanecieron en silencio por unos segundos, estudiando el entorno. No había movimiento aparente, pero la sensación de peligro era palpable. Marta abrió el bolso y sacó su celular, asegurándose de que tenía señal. «Deberíamos llamar a la policía», sugirió en voz baja, aunque en el fondo sabía que Ernesto no lo aceptaría. «No todavía. Si esto es tan grande como Salcedo insinuó, no podemos confiar en nadie. Primero veamos qué encontramos, luego decidiremos qué hacer». Marta asintió, aunque no estaba convencida. Salieron del auto con cuidado, manteniéndose en las sombras mientras se acercaban al portón. Un candado oxidado colgaba de la cadena que cerraba la entrada, pero Ernesto notó que la cadena no estaba ajustada del todo. «Alguien ha estado aquí recientemente», murmuró empujando la puerta lo suficiente para que ambos pudieran pasar. El interior del recinto estaba aún más oscuro. El viento movía algunos papeles y hacía crujir las estructuras metálicas abandonadas, creando un ambiente opresivo. Marta sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras seguían avanzando, buscando cualquier señal que indicara que Elena estaba allí. «Por aquí», susurró Ernesto, señalando una pequeña puerta lateral en el edificio principal. Había marcas recientes de desgaste en el suelo, como si alguien la hubiera usado con frecuencia. Marta asintió, siguiéndolo de cerca. Ernesto giró la perilla con cuidado y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Al entrar, se encontraron en un pasillo estrecho, iluminado solo por una luz tenue al fondo. El olor a humedad y metal oxidado llenaba el aire. «Escucha», dijo Marta deteniéndose de repente. Ernesto aguzó el oído y escuchó lo mismo. Un sonido bajo, como un gemido, provenía de una habitación cercana. Ambos avanzaron con cautela, el sonido volviéndose más claro con cada paso. Llegaron a una puerta entreabierta y Ernesto la empujó lentamente. Lo que vieron hizo que Marta llevara las manos a la boca para contener un grito. En el centro de la habitación había una cama de hospital y sobre ella, Elena. Estaba delgada y pálida, con los ojos cerrados y conectada a varios tubos. Su pecho subía y bajaba débilmente, confirmando que estaba viva. «¡Mamá!», exclamó Marta corriendo hacia ella. Elena abrió los ojos lentamente, su mirada confusa y agotada. Cuando reconoció a Marta y Ernesto, una lágrima rodó por su mejilla. «Sabía que vendrían», susurró con una voz apenas audible. Ernesto apretó los labios luchando por contener las emociones que lo inundaban, pero antes de que pudieran celebrar, un ruido detrás de ellos les recordó que no estaban solos. Alguien más estaba allí, y no planeaban dejarlo salir fácilmente. El ruido de pasos se hizo más fuerte detrás de ellos, cortando el momento de alivio al encontrar a Elena. Ernesto y Marta intercambiaron una mirada cargada de tensión. Sabían que estaban en peligro y que no podían perder tiempo. «Tenemos que sacarla de aquí ahora», murmuró Ernesto, apretando los puños mientras miraba a su alrededor en busca de algo que pudieran usar para defenderse. Marta asintió, luchando contra las lágrimas, mientras desconectaba con cuidado los tubos que mantenían a Elena conectada a la cama. La mujer apenas podía moverse, su cuerpo debilitado por semanas de encierro y negligencia. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Ernesto se puso frente a Marta y Elena, protegiéndolas mientras se preparaba para enfrentar lo que viniera. La puerta se abrió de golpe y dos hombres entraron.
Vestían de negro y tenían una presencia intimidante, con rostros fríos que no dejaban lugar para la negociación. «No deberían estar aquí», dijo uno de los hombres, su voz baja y amenazante. «Y ustedes no deberían tener a mi hija secuestrada», respondió Ernesto, con los dientes apretados. «La llevaremos con nosotros, y no hay nada que puedan hacer para detenernos». El hombre sonrió con desdén y dio un paso adelante. «Eso no va a pasar. Saldrán de aquí, pero sin ella. Este lugar no es para que metan sus narices». Marta, con Elena apoyada en su hombro, sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Sabía que no podían enfrentar a esos hombres directamente, pero necesitaban encontrar una forma de escapar. «No podemos quedarnos aquí discutiendo, papá», susurró apretando el brazo de Ernesto. Ernesto asintió, sus ojos fijos en los hombres, mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Pero los hombres notaron su intención y uno de ellos sacó un arma, apuntándoles con firmeza. «Ni un paso más», advirtió. «Déjenla y váyanse. Esta es su última oportunidad». El corazón de Marta se aceleró, pero no podía dejar a Elena allí. Entonces notó un carrito de metal cerca de la cama. Sin pensarlo dos veces, lo empujó con todas sus fuerzas hacia los hombres, creando una distracción momentánea. «¡Corre!», gritó a Ernesto. Ernesto aprovechó la confusión para tomar a Elena en brazos, mientras Marta abría la puerta y los guiaba hacia el pasillo. Los hombres reaccionaron rápidamente, pero el carrito que Marta había lanzado les dio unos segundos de ventaja. Corrieron por los pasillos oscuros, pero los hombres los alcanzaron rápidamente. Uno de ellos agarró a Ernesto, y en el forcejeo este golpeó a su atacante con una barra de metal que encontró en el suelo. Mientras tanto, Marta logró abrir una puerta lateral. Los gritos y pasos de los hombres resonaban detrás de ellos mientras corrían hacia el auto. Ernesto, cargando a Elena con esfuerzo, cerró la puerta tras ellos justo cuando los hombres comenzaron a disparar. «¡Al auto, rápido!», dijo Ernesto mientras cargaba a Elena con esfuerzo. Llegaron al vehículo y la subieron al asiento trasero. Marta entró al volante y arrancó mientras Ernesto cerraba la puerta apresuradamente. Los hombres salieron del edificio, gritando y disparando al aire, pero Marta aceleró y se alejaron a toda velocidad. Elena, recostada en el asiento trasero, respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Ernesto le tomó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. «Te encontramos, hija. Ya estás a salvo». Pero mientras el auto se alejaba, Marta sabía que aún no estaban fuera de peligro. Aquellos hombres no se detendrían fácilmente, y lo que acababan de enfrentar era solo el comienzo de un conflicto mucho más grande. La casa familiar estaba envuelta en un silencio inusual, uno que no era de tristeza, sino de reflexión y alivio. Habían pasado semanas desde aquella noche en la que Marta y Ernesto arriesgaron todo para rescatar a Elena. La vida todavía no había vuelto a la normalidad, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que era posible. Elena estaba sentada en el sillón del salón, envuelta en una manta. Su cuerpo todavía mostraba los estragos de su cautiverio, pero sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de gratitud. Tomás se acurrucaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Sabía que volverías, mamá», dijo el niño con una sonrisa tímida. Elena acarició su cabello con ternura y le devolvió la sonrisa. «Gracias por no rendirte, cariño. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Ernesto observaba la escena desde la puerta, apoyado contra el marco. Su semblante endurecido había comenzado a suavizarse en los últimos días. Aunque aún llevaba el peso de lo ocurrido, ver a su hija viva le había devuelto una parte de sí mismo que pensó que había perdido para siempre. Marta entró al salón con una bandeja de té caliente. Se sentó junto a Elena y la miró con cariño. «Mamá, ¿puedes contarnos ahora qué pasó?», preguntó con delicadeza, sabiendo que la historia que Elena tenía que contar no sería fácil de escuchar. Elena tomó un sorbo de té antes de hablar. Su voz era baja, pero firme. «No recuerdo todo con claridad, pero lo que sí sé es que no fue un accidente. Alguien en el hospital planeó mi desaparición. Me trasladaron a ese lugar porque querían usarme como moneda de cambio. Escuché que querían usarme como moneda de cambio para saldar una deuda con alguien poderoso. Hablaban de un acuerdo fallido y de cómo mi desaparición podría resolver el problema. Aunque no entendí todos los detalles, parecía que mi vida era parte de un trato peligroso». Marta apretó los labios,
furiosa por todo lo que su madre había sufrido. Ernesto, por otro lado, cerró los ojos, tratando de contener su ira. ¿Crees que alguien de la familia estuvo involucrado?, preguntó Marta, casi temiendo la respuesta. Elena negó con la cabeza. No lo sé, pero no importa ahora. Lo importante es que estoy aquí, con ustedes. Eso es todo lo que necesito. El silencio se instaló en la habitación por unos momentos, hasta que Ernesto habló. Esto no termina aquí. Ya contacté a un abogado y a un investigador privado. No descansaré hasta que esas personas paguen por lo que hicieron. Aunque no entiendo completamente su motivación, hay un patrón en todo esto, y encontraré la verdad. Elena asintió, pero puso una mano sobre la de su padre. Lo entiendo, papá, pero ahora mismo lo único que quiero es concentrarme en reconstruir nuestra familia. El resto puede esperar. Marta sonrió y abrazó a su madre, seguida de Tomás, que también rodeó a Elena con sus pequeños brazos. Por primera vez en mucho tiempo, la familia se sintió completa. Esa noche, mientras todos dormían, Marta salió al balcón y miró el cielo estrellado. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba segura de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Habían recuperado a Elena, y eso era todo lo que importaba. Era un nuevo comienzo para todos. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Si crees en la importancia de la familia, la valentía y el amor inquebrantable, no olvides dejar un me gusta y compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza en su día. Cada interacción ayuda a que más personas descubran historias como esta, llenas de emociones y enseñanzas profundas. Además, nos encantaría saber más sobre ti. ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar y emocionar. Juntos podemos crear una comunidad que valore los lazos humanos y las historias que tocan el corazón.